Mauricio, bienvenido a esta pequeña conversación con Carlos y yo, que soy Mónica. Queremos escucharte sobre el libro centrado en IDGs. Así que encantados de saber cómo se ha construido y cuál es tu visión sobre el conjunto de la obra. Gracias, Mónica, y gracias, Carlos. No, es un placer charlar un poco de este proyecto que surgió de la comunidad de IDG aquí en Suiza, de hecho, de una de las almuerzos de comunidad, donde nos dimos cuenta a través de compartir un poco el trabajo de IDG, que no encontrábamos suficiente espacio donde estuviera el trabajo hecho con IDGs plasmado de forma clara, concreta, de forma que se pueda compartir con organizaciones y con distintas personas que estaban interesadas. Y de ahí surgió la idea, y surge de una parte de también querer pensar de que no es solo el trabajo de una persona que se pueda compartir, sino que como el desarrollo interno parte de esta colaboración, de este trabajo en comunidad. Y entonces surgió de que el libro no iba a tener un formato personal de uno de los contribuidores, sino de que era una invitación a co-crear con la comunidad el conocimiento y a través de las conexiones entre los distintos contribuidores generar ese espacio para que el trabajo interno se trajera a la práctica. Y abrimos la petición de capítulos y recibimos más de 100 contribuidores en una inicial vuelta, y de ellos quedaron unos 50 capítulos que son los que finalmente están en estos dos volúmenes, eh, donde es una mezcla de distintos estilos de trabajo interno, tanto como practicantes, organizaciones que lo utilizan, investigadores y artistas incluso, con poesías y pinturas y fotografías, que ilustran cómo el trabajo interno puede traer impacto. Y la parte colectiva del liderazgo también en acción. Es la otra parte, por el libro, el subtítulo o el tema principal del libro es Collective Leadership in Action, es el trabajo colectivo en acción, que no quede solo en trabajo interno, pero que también tenga un impacto. Ese era el principal tema del libro. Qué chévere, Mauricio, y gracias por... eh, qué Bueno, la chévere, verdad es que Mauricio, y gracias por tu eh, tiempo. Dale, Mónica. no, le iba a decir es que la verdad es que me parece clave, Mauricio, en ese proceso que hicieron, que puedas contarnos de dónde, quiénes son ustedes, Sí, ¿sí? Porque hablas en plural, ¿no? Hicimos, sí. ¿quiénes son las caras, digamos, quiénes son las personas que están allí en esta idea tan interesante? Sí, y gracias por la pregunta, Mónica. El libro surge de Eleftheria Egel, que es una de las coeditoras, que es también parte de la comunidad, y yo. Somos los dos editores y principales creadores del libro, donde buscamos la casa de publicaciones, que aceptó después de buscar con distintas casas de publicaciones, y también a todos los contribuidores extendidos, todos los autores que colaboraron. Y también esta conexión con Eleftheria surge de la comunidad de IDG aquí en Suiza, donde primero nos pusimos en contacto y de donde la idea también surge. Y nosotros somos los editores y también coautores de algunos capítulos dentro del libro, y también co-creadores con todos los otros autores, que son aproximadamente 70 coautores del libro. Mauricio, tú hablas de ese proceso de co-creación. Entonces, nos gustaría como conocer cómo fue ese proceso, si ustedes tenían una idea muy clara de lo que querían de capítulo, o fue algo que se fue dando y pues llegaron a los dos volúmenes, que nos hables de los dos volúmenes, y llegaron a las 7 secciones, si eso fue algo que lo tenían planeado o fue algo que salió. Y aquí queremos excusarnos que no está Leftería por tema de que queremos tener una aproximación a la comunidad hispanoparlante,
pero ella estaba, pues hace parte de esta entrevista, sino que por el tema del español la hacemos solo contigo. Entonces, Mauricio, ¿nos quieres contar cómo fue ese proceso hasta llegar a los 2 volúmenes y las 7 secciones? Sí, y es una pregunta genial, Carlos, porque en principio surgió como em, vamos a enviar las convocatorias a que los autores presenten sus ideas sin una idea clara de cómo ese libro se iba a formatear. Inicialmente pedimos a la casa de publicaciones un libro y después por el volumen también y por la forma que el libro tomó se terminó transformando en 2 volúmenes. Y no surgió con una idea clara. La primera idea que tuvimos fue, ok, esto es importante trabajar sobre este tema y vamos a lanzar la convocatoria. Recibimos estos 100 capítulos y después cuando hicimos la primera eh, como primera forma de los capítulos que iban a realmente quedar. Ahí empezamos en una de estas reuniones que hicimos con el Eftería de un poco digerir los abstracts que nos iban llegando, empezó a surgir esta forma del libro y que nos dimos cuenta de que no era solo uno, sino que eran 2 volúmenes, porque no queríamos dejar De lado ninguna de las partes. Y las dos partes principales, los dos partes del cuerpo del libro, el volumen uno y 2 Sí. se transforman en el individual, trabajo de transformación individual, y después la transformación del sistema. Entonces el volumen uno es del I to the we, desde el yo hasta el nosotros. El volumen 2 es del we al system change, es de nosotros al cambio de sistema. Y cada una de estos 2 volúmenes tiene distintas secciones, y esto surgió de un poco de ver los distintos capítulos y de cómo ellos alineaban con el framework de IDG, pero también de cómo eso iban creando una historia que contar. Y de ahí donde surge el formato del libro. El volumen uno tiene 3 secciones. Empieza con el ser naturaleza, el hecho de que nosotros no tenemos que buscar necesariamente la naturaleza afuera, pues nosotros somos también parte de la naturaleza, y cómo ese contacto con quién soy yo realmente y conectar con la naturaleza puede ser altamente transformador. Esa es la sección uno del volumen uno. Sí. La sección 2 va más en la interconexión entre humanos, que hay un verbo en inglés que es interbeing, que es como el interser, que es como una parte pivotal de cómo en esta transformación podemos también conectar con otros seres. Y después está la parte de conocimiento o ancient wisdom, que es la parte de cómo ir atrás, se puede ir miles de años atrás y saber de que este tipo de trabajo se ha hecho por civilizaciones por mucho tiempo. Entonces el volumen uno. Y el volumen 2 trabaja más en la parte de impacto de sistemas, ¿no? De cómo el cambio sistémico puede traer también el cambio que estamos buscando. Y la primera y más importante es la parte de educación, cómo la educación puede ser pivotal para este cambio sistémico. Sin educación de otro tipo de mentalidad, y la educación con trabajo de socioemocional, educación donde ayude a que la educación traiga el desarrollo interno a la educación en sí, puede tener un cambio de sistema desde el principio. Y aquí hay capítulos de todos los niveles de educación, tanto de primaria como intermedia, como también superior. Volumen 2, en la primera sección, conecta con lo que es la parte de organizaciones. En el sector privado hay muchas organizaciones que están trayendo este tipo de trabajo a sus organizaciones y de cómo llevarlo a cabo. Entonces ahí invitamos a distintas organizaciones privadas que comparten sus casos de aplicación de IDGs. Y después eso conecta con distintos ejemplos de cambio sistémico a distintos niveles. Y termina con una sección de lo que es el movimiento de IDGs a nivel global, que de hecho esta comunidad y conexión de distintos hubs mundial ha generado un impacto y está generando un impacto. Entonces esa es la sección final. Entonces nuevamente, para contestar a tu pregunta, Carlos, el hecho de que el libro surgió de forma muy orgánica, co-creada con todos los autores, pero no con una idea rígida inicial, pero fue creándose a partir de la conversación. Listo, Mauricio, muy interesante. Eh, si una persona compra el libro y, pues, en este caso, pues, que sea bilingüe, pero bueno, eso es un proceso a futuro de tenerlo en español, pero ¿cómo puede la persona acercarse a los autores, las autoras
interactuar a través de esta herramienta que ustedes también tienen, que es Sutra, si nos quieres contar un poco de eso, porque igual sí va a haber los abstracts van a estar visibles para todas las personas, pero un autor, una persona que haya comprado el libro, ¿cómo se puede acercar? Y háblanos un poquito de Sutra. ¿Qué esperas con eso? Sí, la idea con el idgbook.sutra.com, el espacio es co-crear más allá del libro, también con los lectores. Y la idea era conectar a los escritores y a los co-creadores del libro con el que lo está leyendo. Y personalmente siento que muchas veces el libro, cuando leo un libro, me queda corto en el hecho de cómo llevarlo a la acción. Y la invitación del libro en sí es llevar, idealmente, invitar al lector a que esto lo aplique. Y de ahí surge la idea de conectar a los escritores con los lectores en distintos formatos, compartiendo otro tipo de contenido que no está necesariamente en la versión física del libro, pero que el autor quiera compartir, o potencialmente generando preguntas que los lectores puedan tener al autor, creando espacios donde pueda haber cosas más actuales, porque todos estos temas van a seguir evolucionando y el libro se va a imprimir en un punto muy pronto ahora, salir y ya va a quedar rígido. La plataforma de Sutra va a seguir y estando viva. Y entonces esos son los porqué de la plataforma y es una invitación a todo el mundo que quiera conectar más allá de del libro físico con los autores para formar parte de esa comunidad. Excelente, Mauricio, y nos alegra mucho y nos orgullece estar acá. No sé, Mónica, si tengas alguna pregunta ya de cierre de esta corta Sí. entrevista. Nos encantaría seguir, pero queremos que esto Me quede. encanta realmente la visión que han tenido y solamente la preguntita final que te quiero hacer a ti ya personalmente, Mauricio, más allá del libro es, ¿qué sientes tú que es el eje como transversal? Si pudieras muy brevemente decirnos, bueno, yo veo, después de haber leído todos los capítulos, esto. Qué linda pregunta, Mónica, porque en realidad lo que veo de estos capítulos es de que hay una conexión muy fuerte con el propósito del que lo ha llevado a la práctica. Estos son todos contribuidores que han llevado a la práctica este desarrollo interno. Y hay una conexión muy fuerte con lo que llamo espiritualidad, que es esa conexión con no tiene nada que ver con lo religioso, sino más el propósito de mi vida como contribuidor y trabajando en este tipo de prácticas, que lleva más allá de lo individual del ego y más allá de lo material, al impacto. Muchos de los autores y contribuidores de este libro han llevado este trabajo a ser una parte central del propósito de estar vivos y de vivir, y de cómo sienten y llevan a la práctica el hecho de aplicar estas metodologías y estos trabajos y estas prácticas a cambiar la vida y el sistema de sus comunidades, de la gente que son impactadas por su trabajo. Y eso es la espiritualidad, lo que llamo ese propósito conectado a la acción. Se transforma en acción, impacto positivo a través de esa conexión con el propósito de vida de estos contribuidores. Y a la vez, el libro como en tal, al conectar con toda esta comunidad de autores, también se transforma en ese liderazgo en práctica, en acción, que lleva esta espiritualidad individual y aislada de alguna manera en todos estos países del mundo, algo que podemos sentir que hay una coherencia global de países que muy distintos y realidades muy, muy distintas, pero a la vez con algo en común. Esa necesidad de actuar desde esa forma más consciente que tiene un impacto muy concreto en la realidad de muchas personas. Muy bien, muchas Bueno, gracias. muy chévere. Bueno, Mauricio, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, chicos. Y qué bueno, Mónica, que estemos aquí en este libro también y haremos bastantes esfuerzos para difundir todo este esfuerzo aquí en Colombia y en América Latina. Y esto sirve para fortalecer nuestro naciente IDG Colombia Social Sciences Hub. Estaremos conectados con el Hub en Suiza y tu futuro en España. Muchas gracias, Mauricio, y que descanses y que tengas una buena transición ahora en tu vida. Gracias. Mauricio, un placer. Muchas gracias y saludos a